Siempre que se termine nuestra clase, si alguna vez estoy hablando, digamos, y se corta, van a volver a ingresar automáticamente al mismo link, ¿ya? De la clase, así como lo han hecho ahora, sí, igualito va a ser. Las clases de práctica no siempre van a ser así, presenciales, si quieren decirlo. O sea, no siempre vamos a estar en una clase en Zoom, sino que si alguna vez vamos a tener nuestra clase práctica, van a ingresar al mismo link, igual como lo han hecho ahora. Y si no, las clases prácticas van a ser, digamos, como ahora les voy a dar un trabajo y ustedes van a empezar a hacer ese trabajo. ¿Ya? ¿Está bien, doctor? Ya. Entonces, como les decía hace rato, retomando la clase. Estas lesiones, estas ya son más comunes, ¿ya? Y vamos a encontrar en una gran cantidad de pacientes. Los torus palatinos, torus linguales y demás. En muchas ocasiones los vamos a dejar tal y como están. No los vamos a remover. Porque inclusive hay diseños de prótesis totales superiores donde respetamos el torus palatino, ¿ya? Pero en algunos casos excesivos, ya que nos puedan llegar a afectar, ahí sí, los tenemos que retirar, ¿ya? Entonces, empezamos hablando. Que el torus palatino es una exostosis de diversas formas, posiciones y tamaños. Es un crecimiento excesivo a nivel del paladar blando. Tenemos que analizar la extracción quirúrgica. Si la exostosis o torus es muy grande y afecta el habla del paciente. Exostosis extendida hacia atrás y cuando afecta el sellado palatino posterior de la dentadura. Cuando nos va a afectar también la estabilidad de la dentadura, se convierte en un problema debido al efecto del fulcro del torus sobre la dentadura. Saben ustedes muy bien cuál es el fulcro, ¿no ves? Ese movimiento irregular que vamos a tener en algunas restauraciones. Entonces, les vuelvo a repetir. Vamos a realizar la extracción quirúrgica de este torus palatino cuando este torus es demasiado grande y nos afecta al momento de hablar. Cuando es un torus extendido demasiado hacia atrás. Y cuando nos afecta el sellado palatino posterior. Cuando nos afecta también en la estabilidad de esta dentadura por el movimiento de fulcro que se produce. ¿Ya? En esos casos sí vamos a optar por la extracción quirúrgica del torus palatino. Pero si no nos afecta en nada, podemos mantenerlo, ¿no? Podemos mantener, como mantenemos en muchos casos. Torus mandibular. Estos se encuentran, puede ser a uno o en ambos lados, ¿no ven? De forma bilateral en la superficie media mandibular. La membrana mucosa sobre el torus es delgada y propensa a irritación crónica por la base de la dentadura. No nos olvidemos que si bien tenemos el mismo tipo de tejido en toda la cavidad oral, el tejido del paladar es mucho más duro, es mucho más resistente, es más queratinizado, ¿no ven? En cambio, el tejido que tenemos a este nivel, digamos, en el piso de boca prácticamente, es un tejido muchísimo más delgado. Por eso les decía que el torus palatino en muchas ocasiones lo podemos dejar en boca y no nos va a causar ningún problema. Pero estos torus mandibulares sí nos causan problemas porque el tejido que lo recubre es un tejido muchísimo más delgado y que va a ser propenso a irritación, a ulceración, a diferentes lesiones que nos pueda producir la misma dentadura, ¿ya? Este nos va a dar problemas para el desarrollo del sellado marginal. Dentaduras sobre el torus causa irritación de la mucosa y áreas ulceradas, lo que les acabo de decir. Precisamente por el tipo de tejido que recubre este torus.
Entonces, muchas veces se nos presenta uni o bilateralmente. Puede ser a un lado, como vemos en esta imagen, o a ambos lados. Nos va a causar grandes problemas al momento del sellado marginal y por lo tanto en la retención de nuestra prótesis. Generalmente estos pacientes vienen con dolores, con molestias y nos dicen, ay, dolor, está chocando, está chocando. Y nunca deja de chocar nuestra prótesis en este sector. Nosotros podemos causar 1000 alivios hasta dejar sin sellado marginal a nuestra prótesis inferior. Y eso realmente nos causa un gran problema, porque de por sí nuestra prótesis superior se adapta mejor, ¿no ve? O sea, es más retentiva. Pero en cambio, nuestras prótesis inferiores, la mayoría tenemos problemas precisamente por estos casos. Por la lengua, por los torus mandibulares, por el frenillo lingual, porque tenemos mayor cantidad de reabsorción ósea. Entonces, y encima de estos torus, digamos, que nos van a causar gran problema. Vestibuloplastía. Es cualquiera, todo lo que es plastía es eliminar, ¿no? Es cualquiera de los procedimientos quirúrgicos diseñados para restaurar la altura del borde residual, su amplitud o ambas cosas al bajar las inserciones musculares y la mucosa libre de la cresta del borde a una posición más profunda. Tenemos 3 técnicas básicas: avance mucoso, epitelización secundaria y aquellas que usan injertos epiteliales. Esta vestibuloplastía se nos va a dar principalmente, o la vamos a realizar en caso de que no tengamos una altura adecuada de hueso. Principalmente efectos, digamos, a ese nivel, ¿no? De la altura del borde residual o la amplitud de este borde también. Entonces, lo que hacemos es realizamos un corte y podemos ir moldeando, recontorneando, si quieren, el hueso. Principalmente para conseguir mayor profundidad. Vamos a eliminar y vamos a profundizar nuestro huesito, digamos, o el fondo del surco que tengamos. ¿Para qué? Para tener una mejor adaptación de nuestra prótesis. Aumento del borde con hidroxiapatita. Si bien nosotros vamos a realizar esto con diferentes técnicas, dentro de esas técnicas nosotros vamos a aumentar el reborde precisamente en huesos que están muy reabsorbidos y que prácticamente ya no tenemos nada. Tenemos diferentes opciones y podemos realizar esta que es el aumento del borde con hidroxiapatita, que es una opción más, sinceramente, pero que no se utiliza mucho. Material de aumento en los bordes residuales reabsorbidos. La estructura química es parecida a la de los minerales de hueso, lo cual permite su unión. Y se usa para mejorar los contornos del borde o aumentar el cimiento anatómico para obtener un buen soporte, estabilidad y retención. Como les digo, es una opción más. Es una opción más para formar un nuevo hueso en condiciones más ideales y más idóneas para colocar una prótesis sobre esta. Es una opción más, como les digo. No se la realiza mucho, pero sí es una buena opción. Y bueno, de esta manera hemos terminado el tema el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No. Voy a Pero volver a doctor, llamar. en sentido de, digamos, un desgaste del, ¿cómo lo puedo decir? Del reborde alveolar. Ya, O sea, que la parte del surco ya. sea bien delgada, pero la parte alveolar sea ancha nomás. ¿Ahí qué se puede hacer? Porque, digamos, si le adaptamos la prótesis, no tendríamos ahí el riesgo de, no sé, fractura.
Ya. Y en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Igual le recomendamos, digamos, el procedimiento quirúrgico, no sé, para hacer algo Claro, claro que o sí. no hay solución. Ustedes van a evaluar. O sea, según lo que te he entendido, es el fondo de surco delgado y el reborde y el borde ancho. Exacto, doc. Ya. Esto se da mucho, aunque no crean, o sea, es también bien común. Justamente yo tengo una paciente así eh, en estos momentos que estoy atendiendo, ¿no? Principalmente se da en pacientes que, que le hemos realizado extracciones recientes, digamos, ¿ya? O en pacientes que tenían algunas piezas en el sector anterior. Esto se da principalmente en el sector inferior, en la mandíbula. Se puede realizar la prótesis sobre esos rebordes. Se puede realizar. ¿Por qué? Como les decía, si bien tenemos que hacer alveoloplastías y demás situaciones, siempre tenemos que conservar la mayor cantidad de hueso. Podemos recontornear al momento de la extracción. Pero sí, en caso de que tengamos ahí ya hace mucho tiempo atrás, ya le hayan hecho las exodoncias y demás, y tengamos esa forma, se puede nomás confeccionar tal y como está la prótesis. En algunos casos, lamentablemente, sí nos afecta en la retención y en la estabilidad de la placa. Pero en muchos casos no, en muchos casos no. Pero si ustedes lo van a ver necesario, digamos, y les afecta realmente a la inserción principalmente de la prótesis, se puede recontornear el hueso, no excesivamente, pero sí se lo puede recontornear. Se hace un pequeño corte, un colgajo, abrimos un poquito el hueso por ambos lados o especialmente en el sector vestibular, ¿no ve? Que es donde más se afecta. Agarramos y con una fresita bien irrigada, desgastamos todo, redondeando lo más que podamos y volvemos a cerrar eso, hacemos unos puntitos y listo. Pero como les digo, mucho depende del criterio del odontólogo y de la forma en que ustedes vean el problema. Ustedes son los que tienen que evaluar y ustedes van a determinar si van a o no realizar una pequeña cirugía en estos casos, ¿no ven? Está bien, doctor. A ver, voy a volver a llamar quienes están ausentes. Karen Dayana Rojas. Richard Gary. Paul Lenin. Presente. Ya, nadie más. Solamente han faltado dos. Ya. Listo, chicos. Ahora presten bien atención. Esta es nuestra parte práctica.